Eso. Ay, qué cabrón. Pasa. Nada, cabrón, cágate. Pasa, 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 pasa. Venga. Bueno, pues como habéis visto, cambiamos ahí las que estaban, esas tres que teníamos en la cuadra de los cerdos que no cabían de la otra vez cuando eran más pequeñas que estaban mamando y tal, y ahora se destetaron esas tres y se pasaron al establo este donde están todas las vacas en general, donde tenemos ahí, bueno, pues las juntamos con otras cinco que había, que van a estar esas tres que sacamos hoy y otras cinco que había, y las tenemos ahí hasta que tienen más o menos sobre 5 meses y están pienso a granel, bueno, pienso granulado libre y tienen ahí comedero y bueno, un pienso especial que lleva algo de leche, pero bueno, para recién destetadas y todo el rollo este, y después hierba seca sobre y están perfectas de ahí. Hasta los 5 meses tienen comida sobre, después ya se les regula más para que no se ceben, pero ahí tienen hierba seca y pienso hasta los 5 meses y algo libre. Y nada, vine aquí a limpiar aquí algo el silo y todo esto y no me acordé de grabar hasta ahora, así que... Ah, bueno, y ahora volvemos a tener el mismo problema que volvemos a tener muchísimas terneras de leche y aparte ahora hay 2 vacas para parir y quedan 2 sitios libres, el resto está todo ocupado, pero esos 2 sitios libres son para terneros de estos de cruce, son 2 machos limusines que están ahora 2 vacas para parir, pero como los hay que tener por lo menos mínimo 15 días en casa para poder venderlos, y aunque son para venta, bueno, pues los hay que tener en casa y necesitamos espacio para parir, están para parir ahora las vacas, una ya está en la paridera y necesitamos sitio para eso, para tener rey. Así que nada, por eso las cambiamos y quedan esos 2 sitios para los limusines. Por lo general después el resto está todo top. Así que nada, muchas gracias por el vídeo.